Padre bendito, tu misericordia es más grande que los cielos, Señor. Tu misericordia nos ha alcanzado hace rato, Señor. Por eso estamos aquí reunidos para escuchar tu voz. Te ruego, Padre Santo, que tomes mi voz, mis gestos y todo para que tú hables a tu pueblo. Solamente tú sabes lo que necesitamos, Señor. Muchísimas gracias por cada uno de tus hijos que se han dado cita en esta mañana en tu santuario. Sí, Señor. Para alabarte, para bendecirte. Gracias por la apertura del culto. Gracias por las alabanzas. Ahora esperamos de ti lo que quieras hacer en nuestros corazones, Señor. Mira a cada uno de tus hijos aquí, Señor, que han venido con un deseo de escucharte, Padre. Acuérdate de las familias que no pudieron venir en este día, donde quiera que estén, que los bendiga, Señor. Gracias te damos, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Amén. La Biblia es un compendio realmente de muchas dádivas, de muchos favores, de muchas promesas. Es que aquí encontramos una mina de oro para nuestras vidas. Amén. Él ha diseñado de una manera tan profunda que aquí está la respuesta para todos nosotros. Vamos entonces a leer su palabra. Te pido que se pongan de pie una vez más. Y vamos a abrir en el Antiguo Testamento nuestras Biblias en el libro de Proverbios. Todos nos ponemos en pie y voy a dar lectura en el capítulo 2, desde el verso 1 hasta el 10. Cuando todos hayamos encontrado esta porción bíblica, decimos amén. Repito, Proverbios capítulo 2, desde el verso 1 hasta el 10. ¿Tenemos ya todos? Amén. Bien. La palabra del Señor lo leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, y si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Tomen asiento, por favor. Amén. Hijo mío, si recibieres mis palabras. Significa, amados hermanos, que cuando nosotros estamos leyendo la palabra, que es la Biblia, nos dice, si recibieres la palabra. Recordemos nosotros que en Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. Miren cuán profundo que es esa analogía de lo que acabamos de leer, lo profundo que significa el recibir la palabra. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿No encontramos entonces una respuesta a nuestras vidas? Claro que sí. Pedid y se os dará. Porque la palabra del Señor nos está dando esa oferta. Muchas ocasiones podemos decir, amados hermanos, ahora estoy enfrentando esta situación, ¿a dónde iré? Pero nosotros siempre tenemos que pensar lo que es su palabra. ¿A dónde iré? Iré a donde ti, que tienes palabra de vida eterna. Amén. Pero tenemos que añadir a esa palabra la fe en nosotros para estar convencidos de que estas promesas que nos hace el Señor, porque no son simples ofertas, son promesas escritas que el Señor quiere darnos a nosotros, en que al recibir su palabra somos bendecidos. Y mis mandamientos guardares dentro de Él, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Después de entender la palabra, de recibir su palabra, dice, si guardares mis mandamientos. En Juan capítulo 14:15 nos dice el Señor, si me amáis, guardad los mandamientos. Así que, miren, solamente en dos aspectos que acabamos de leer,
fluye en nuestras vidas para ser felices, para estar contentos. Si aceptamos la palabra de Dios y si hacemos lo que dice el Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No podemos nosotros tener esperanza en nuestras vidas, amados hermanos, si no estamos verticalmente guardando los mandamientos. Y como ha dicho muchas veces la pastora, no solamente se ciñen los mandamientos en los 10 que leemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, sino la Biblia es una conjugación de promesas y de mandamientos. Así como hay miles de promesas, también hay miles de mandamientos que el Señor nos hace entender que debemos guardarlos. ¿Para qué, hermanos? Para ser bendecidos. Entonces, ¿cuál es la mejor alternativa cuando nosotros estamos pasando situaciones adversas? Acudir a la palabra. Cuando nosotros leemos Proverbios, el libro de Proverbios, cualquier lugar que sea, o el libro de Salmos, que es la palabra, que es más dulce que la miel, empiece el Señor a hablar a nuestros corazones. Y la necesidad que estamos pasando, Él nos hace entender el por qué todavía no recibimos, o qué es lo que está ocurriendo. Pero en medio de esta situación, notemos algo especial que hace el Señor. ¿Nos da qué? Nos da paz. Anhelamos ciertas situaciones, no las recibimos, nos preocupamos, como se ha dicho esta mañana, que nos decía la hermana Senia, pero si está nuestro enfoque totalmente en que, Señor, en algún momento tú lo vas a hacer, lo voy a recibir. Empezamos nosotros a sentir la paz del Señor, empezamos a entender de que ya vendrá. El afligirnos, hermanos amados, por lo que está ocurriendo, no es fácil. A mí sí me gustaría que ustedes sigan escuchando esa prédica maravillosa que estuvimos de Mauricio, donde nos hablaba de la situación de inmigración y todo eso. Quienes no vinieron o quienes no han escuchado, escuchen, por favor, está en YouTube eso, para poder entender, hermanos, que en medio de toda casualidad, circunstancia, el Señor está con nosotros. Estamos viviendo en el mundo entero situaciones adversas, difíciles. Claro que sí, hermanos. Hay problemas de trabajo, hay problemas en las finanzas, hay problemas de relaciones en los países. Ayer escuchábamos en las noticias con mi esposa, 200,000 personas en California que tenían las licencias de manejo fueron quitadas. Uno de los ejemplos que tenemos aquí en la iglesia, mi hermano Carlos, pero yo sé que Dios está mirando la vida de ellos, su hogar, y no les ha dejado. Se dijo esta mañana que Él no nos deja, no nos abandona, pero siempre pensando en la palabra. ¿Qué esperanza me da la palabra? Todo, amados hermanos. Por eso la importancia de entender lo que es la palabra de Dios. Dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. El clamar por la sabiduría, que es la que nos permite dirigirnos correctamente al Señor, es un ingrediente maravilloso, es la demostración del amor del Señor. Por ejemplo, nos dice la palabra del Señor, en el consejo de los ancianos está ¿qué? La sabiduría. Si nosotros consultamos a los hermanos, al pastor, lo que queremos hacer en decisiones bastante difíciles, entonces hay un consejo para darnos la bendición. El otro día conversábamos con mi esposa, muchos años atrás, no quiero nombrar el nombre de la persona, de esa hermana, porque algunos de aquí los conocen, pero cuando ella consultaba, cuando me acuerdo nosotros íbamos a la casa de ella a hablar del Señor, éramos casi como vecinos de nosotros, ella siempre nos compartía lo que estaba pasando, y Dios usó mi vida, la vida de mi esposa, para bendecirle a ella. Pero el día que no consultó, se fue de aquí, su vida se hizo un desastre. Porque la sabiduría es dada por el Señor. Y si es que nosotros no tenemos ese momento, la oportunidad de conversar cara a cara con el Señor, Dios tiene su palabra y Dios tiene a sus hijos para darnos el consejo adecuado. Amados hermanos, no tomemos decisiones de nuestras vidas sin poder consultar, sin poder compartir en el pueblo de Dios, con el pueblo de Dios, lo que estamos haciendo. Eso no quiere decir que el pastor de ustedes está invitando a que me conversen en intimidad en sus lugares. No, es por una sola razón, para interceder por ustedes. En el libro de Hebreos nos dice el Señor, someteos a vuestros pastores porque ellos cuidan de sus vidas.
Es decir, cuando nosotros sabemos de que alguien está enfermo, que no tiene trabajo, que las finanzas están quebradas, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos que orar. Y yo quiero decirles, amados hermanos, que en mi vida pastoral, y aún antes de ser pastor, mientras yo consultaba al pastor, mientras yo consultaba al liderazgo de la iglesia, mientras yo consultaba a los ancianos, ancianos por definición en una iglesia significan los que ya tienen algunos años en las cosas del Señor, me fue excelente. Pero llegó un día que yo me cegué y no consulté. Y esa es la ocasión que yo me hice pedazos, hermanos, porque tomé mis decisiones a mi manera. Es un testimonio largo, extenso, ojalá algún día pueda compartir, pero fue la única vez que yo no había consultado con el pastor de la iglesia, con los hermanos, con el liderazgo. Yo tomé la decisión a mi manera, me fue horrible. El cuerpo de Cristo es para esto, hermanos. Como les he dicho muchas veces, la tecnología que tenemos ahora es maravillosa, lo que no teníamos nosotros hace 20, 30 años atrás en las iglesias. Tenemos un teléfono para compartirnos. Entonces, hermanos, cuando estamos en esa necesidad espiritual, física, material, compartamos para que nosotros podamos orar. Yo creo que cuando recibimos nosotros un mensaje o un WhatsApp en el teléfono, estamos nosotros mirando la necesidad de la persona. Estoy enfermo, ore. Mi prima está enferma, ore, etc. Entonces, la oración es contestada. Amados hermanos, si yo les preguntaría a ustedes, cuando han pedido oración a esta iglesia, ¿Dios les ha contestado? Amén. No oigo. Amén. Amados hermanos, sí, porque el solicitar una oración, el solicitar algo que me ayude espiritualmente, aún es un acto de humildad. No estoy escondiendo mis cosas. Estoy diciéndole, sí, me hace falta un trabajo, me hace falta ganar más dinero, estoy enfermo, hay situaciones difíciles con mis hijos. El compartir eso significa de que el pueblo de Dios se va a unirse para orar. Yo no creo que cuando nos comunicamos de esa forma existe en ninguno de nosotros, no debe existir jamás un espíritu de interpretación de lo que esta otra persona está haciendo para el cuento, para el chisme, no. Es para poder compartir con los hermanos y orar. Por ejemplo, me pone en mi cabeza el Señor este momento, nuestra hermana Leti está vendiendo un apartamento de su hijito. Ayudémosle a mi hermana Leti que se venda lo antes posible. Todos unamos en oración. Señor, intercedemos para que esa venta que está haciendo nuestra hermana Leti de ese apartamento de su hijo se venda lo más antes posible. Entonces, si es que nosotros escondemos las cosas, no nos damos la oportunidad de que oremos. Aquellas personas, aquellos hermanos que saben cuando yo estuve enfermo, hermanos, yo los 4 puntos cardinales en el territorio de Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, proclamé oración por mi persona, que estaba enfermo, que estaba en cama 10 meses. ¿Qué hicieron mis hermanos en Cristo y aquí de la iglesia, mis familias carnales y todos? Orar. Pero yo me descubrí. Hay personas que quieren esconder hasta para decir, ore por mí, porque yo estoy enfermo. No debe ser así, hermanos, porque es un acto de humildad el poder decir, ore por mí por esta circunstancia que yo estoy pasando. Cuando aquí en la palabra habla de la prudencia, y a la prudencia dieres tu voz, la prudencia es un síntoma de discernimiento. Nos invita al Señor a que seamos prudentes, que seamos sabios y prudentes. La prudencia es el discernimiento que nosotros hacemos frente a las circunstancias que nos ocurren en nuestras vidas. Eso es actuar con prudencia. Lo contrario de la prudencia es hacer localmente las cosas, como lo hizo, por ejemplo, Saúl. No esperó, y ustedes saben la historia de él. Nosotros tenemos que ser prudentes en la forma como actuamos, cómo pensamos, cómo nosotros vamos a decir, porque la palabra del Señor nos está invitando a ser prudentes, a que tengamos ese espíritu de discernimiento para tomar las mejores decisiones y no equivocarnos y no después tener que pagar las consecuencias por algo que nosotros no consultamos, por algo que nosotros no pudimos discernir. ¿Qué es lo mejor para lo que nosotros tenemos que hacer? Amados hermanos, estamos viviendo tiempos en que tenemos que hacer una pausa en nuestras vidas y decir, Señor, ¿debo realmente hacer esto? ¿Debo hacer esta compra? ¿Debo moverme? ¿Debo hacer lo otro? ¿Debo vender? ¿Debo comprar? ¿Qué debo hacer?
Hacer una pausa significa consultarle al Señor para que nosotros podamos tomar los pasos más adecuados. La equivocación que nosotros podemos hacer por no consultar, por no ser prudentes, son nefastos, hermanos amados. El equivocarnos en situaciones tan delicadas en el seno de nuestra familia es terrible. No nos hace bien de ninguna forma. Por eso la palabra del Señor nos invita a que seamos inteligentes, a que seamos prudentes. ¿Para qué dice? Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, dice, entonces entenderás el temor de Jehová. Todas estas cosas que nos ha pedido el Señor nos llevan a una conclusión que nos dice, entonces tú tendrás temor. Cuando le hemos pedido al Señor sabiduría, le hemos pedido inteligencia, le hemos pedido precaución, cuando tenemos un espíritu de discernimiento, todos esos ingredientes nos llevan a que nosotros tengamos temor a Dios. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor de Jehová. Cuando hay temor en nuestras vidas, hacemos las cosas correctamente. Nos conducimos como Él quiere. Hay una cosa muy especial, amados hermanos. Cuando hay un temor arraigado en nuestros corazones a Dios, no nos permite ir deliberadamente al pecado, porque le estamos temiendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo pone en nosotros esa condición de lo que significa el resultado del pecado, que alguna vez nosotros vamos a tener que pagar ese pecado. Entonces, cuando nos detenemos a ello, el Espíritu Santo nos ayuda a pensar. Dice, no podemos ir nosotros deliberadamente corriendo al pecado o a tomar las malas decisiones. Dios quiere que estemos con Él, que pensemos verticalmente, que al conversar con el Señor, todo nos va a ir en mejores condiciones. Por eso el Señor nos está asistiendo, amados hermanos, en esta mañana, para decirnos que todo lo que hagamos, recibir la palabra, guardar los mandamientos, pedirle prudencia, inteligencia, prudencia, todo eso nos conduce al temor a Dios. Hermanos amados, si en un hogar no hay temor a Dios, ¿podrá funcionar bien una familia? Definitivamente no puede funcionar bien una familia. Tiene que haber un temor vertical genuino. Y el temor es lo que no nos permite ofender al Señor. El temor es lo que no nos permite hacer cosas indebidas y seguimos nosotros en ¿qué? Seguimos en bendición. Porque el Señor conoce nuestro temor. En la Biblia vemos varones y varones de guerra, varones y varones de fe, varones y varones que estaban consolidando totalmente sus vidas hacia el Señor. Cuando había temor, el rey proclamaba ayuno y oración al temor a Dios. Imagínense ustedes, hermanos, si en el mundo entero los presidentes y todos quienes están gobernando este mundo que es manejado por el mismo enemigo, estuvieran de acuerdo en temor a Jehová, hermanos. Si antes de una guerra los presidentes estuvieran de acuerdo, vamos a orar, vamos a consultar. Pero eso no existe, eso no va a haber. El mundo está saturado de pecado, de engaño, de mentira. Pero los hijos de Dios tenemos que desarrollarnos en el temor del Señor. Cada cosa que nosotros vayamos a hacer, preguntémonos, ¿verdaderamente es el Señor? ¿Es prudente lo que estoy haciendo? ¿Hay temor en mi corazón para tomar esa decisión? ¿Qué existe en mi vida? El temor a Dios es la parte central de nuestras vidas para hacer la voluntad de Dios. Sin temor, hacemos lo que quiera. Pues pensamos que Dios nos va a respaldar de las decisiones que estamos tomando. No hay ningún problema. Pero cuando hay temor, nosotros pensamos dos veces. Acudimos al Redentor, acudimos al que nos da, en fin de fines, todo lo que nosotros necesitamos. La palabra del Señor continúa y dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Miremos aquí, dice, porque Jehová da la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia. ¿De dónde viene, hermano, la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento que tenemos? ¿De nosotros mismos? ¿Nosotros forjamos esa sabiduría, ese conocimiento, esa inteligencia? No. Por eso es que una inteligencia académica siempre tiene limitaciones. Por eso es que los científicos, por más inteligentes que sean, no pueden
más allá de una línea. ¿Por qué no inventa un ser humano, por ejemplo? ¿Por qué no crean un ser humano? Porque no pueden. Pero nosotros como hijos de Dios aceptamos de que el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia nos proviene de Dios. A mí me encanta, por ejemplo, la historia que ustedes conocen muy bien de José. Qué hombre maravilloso. Un hombre que a sus 17 años dejó su país, su lengua, su cultura, su padre, su familia. Ustedes conocen muy bien la historia. Y llega a un país pagano. Pero ¿dónde estaba José? Estaba en los brazos de Dios. Dios le dio la sabiduría completa para hacer ¿qué? Para ser el mejor administrador de un imperio que era Egipto. Egipto era un tremendo imperio, amados hermanos. Y sin embargo, después del faraón llega a ser el primer gobernador, el primer hombre. ¿De dónde vino entonces, amados hermanos, la inteligencia y el conocimiento? Vino de Dios. Cuando está en su trabajo, dígale al Señor, Señor, yo quiero la sabiduría y el conocimiento tuyo. Desde que el Señor me convirtió a mí, ese fue el día en mi vida empresarial que yo tuve un éxito que nunca antes había tenido yo. Porque entendí que el conocimiento, la sabiduría venía de Dios. Antes era el conocimiento académico, era el conocimiento de mi experiencia de trabajo. Pero ¿qué pasaba? Casi nada. Pero cuando entendí que el conocimiento, la sabiduría venía de Dios, entonces hice una pausa y me dije, Señor, en este trabajo yo entiendo que tú me diste. Y voy a hacer, como dice tu palabra, como para el Señor. Amén. Cuando vamos al trabajo le decimos, voy a trabajar este día con grado de excelencia, porque yo estoy trabajando para mi papá, estoy trabajando para Dios, para mi Padre, porque en fin de fines es Él el que me paga a mí. Porque si Dios no me daría a mí la salud que tengo ahora, pues no podría irme al trabajo. ¿Qué haría? Nada. Entonces hay un reconocimiento de que el desarrollo de nuestras vidas tiene básicamente una brújula, que es reconocer que Dios nos da todo el conocimiento y sabiduría. Otro ejemplo bíblico, hermanos. Daniel. Dice que el Señor le dio la inteligencia, la ciencia y la sabiduría. Fue un hombre tremendo. Tremendo. Cómo él se desarrolló su vida. Tenemos a Salomón, hermanos. Tenemos a Moisés, 40 años de preparación también en una cultura egipcia, donde después se le postura a Moisés que fue el mejor matemático, el mejor ingeniero, el mejor arquitecto. Pero la sabiduría, ¿de dónde vino? Vino del cielo, hermanos. Todo lo que el Señor nos da. Ay, amados hermanos, si nosotros pudiéramos ser gobernados, si cada país pudiera ser gobernado por un hijo de Dios, que tema de Dios, que tenga la inteligencia y la sabiduría de Dios, ¿no es cierto que viviríamos en otro mundo? Pero si es que eso no se da, entendamos que en el seno de nuestra familia, que es la sociedad inicial creada por Dios, podemos tener ese espíritu de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento para desarrollar nuestras vidas conforme a la voluntad de Dios. Es decir, nosotros decimos, Padre amado, tú eres el único que me puedes dar la sabiduría y el conocimiento que necesito. Ahora, el Señor nos dice algo muy especial que quiero que escuchen bien, hermanos. Dice, Él es escudo a los que caminan rectamente. ¿Por qué? Porque una vez de que nosotros tenemos la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, y nos rendimos ante Dios, dice que Él es nuestro escudo. Ese escudo, hermanos, dibújense en ustedes este momento ese escudo de un soldado romano que está defendiendo las flechas, los dardos del enemigo. Dice que Dios se convierte en nuestro escudo. Y yo realmente, amados hermanos, me uno a ustedes, hermanos, que nacieron en Venezuela, que son valientes, no están llorando, están esperando en el Señor y cada día están dejando que tenga su propio afán y siguen adelante, y siguen trabajando, y siguen moviéndose. Y no están sentados temblando de miedo porque saben en quién han creído. Amén. Porque saben ustedes que el Señor es su escudo. Ahora mismo anoche escuché de que en los aeropuertos, como hay esa situación con los que trabajan en el PSA, que son las personas que revisan el equipaje para entrar al área de seguridad, ya decía el presidente que iba a mandar a los de IC. Imagínense al cabo que puede pasar allí. Pero ¿quién nos está cuidando entonces, hermanos? Nos está cuidando el Señor. Él dice que es nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro castillo. Él es todo para nosotros. Pero en tanto en cuanto el Señor vea que anida en nuestros corazones
un temor a Él, que hay sabiduría del Señor, que nosotros tenemos que comportarnos como personas sabias, prudentes, que estamos nosotros relacionando nuestra vida diaria con el Señor, que estamos esperando en Él, hermanos. ¿Cuántas veces habrá, y ahí están los salmos, cuántas veces David habrá estado temblando de que le perseguían a matarle? No era un asunto de que le quitaban un trabajo, le perseguía a Saúl a matarlo con ejércitos. Pero él tenía que estar resguardado en el escudo de Jehová, en la prudencia. Mire la prudencia tremenda que tuvo David cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Yo no toco al ungido. A veces yo me detengo en ese pasaje bíblico y digo, yo no sé si hubiera hecho como David. Quizás yo le acababa a Saúl. O sea, mi peor enemigo, porque era un pagano realmente a ese punto le falló al Señor. Pero qué dulzura de hombre, qué integridad de hombre. No toquéis al ungido de Jehová. O sea, él tenía el pensamiento bien relacionado a Dios, tenía el Espíritu Santo de Dios. Él era un hombre prudente porque discernía de que la venganza no era de él, sino de Dios. La historia es maravillosa, cómo termina Saúl y cómo David es proclamado rey. Cuando hay esa manera de vivir en nosotros, hermanos, estamos acercándonos a una meta de bendición. Que cuesta en ese caminar llegar a esa meta de bendición. Claro que sí, hermanos. No es fácil estar enfermos. No es fácil saber que nuestro trabajo se ha acabado. No es fácil saber que nuestras finanzas están quebradas. No es fácil saber que no hay para darles todo lo que quisiéramos a nuestros hijos. Nada de eso es fácil. Y quienes hemos pasado, por eso entendemos toda esa situación. Pero al mismo tiempo entendemos que llega un punto que dice, Señor, basta, no más. Tengo que darte lo que tú necesitas, porque Dios nos ama. Pero en ese proceso es cuando el Señor está afinando nuestra fe, el Señor está afinando nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, está afinando nuestra prudencia para que Él nos regale lo que nosotros anhelamos. Porque Dios está con nosotros, amados hermanos. Pero vayamos siempre coordinando nuestra vida diariamente, hermanos. Vayamos coordinando con la palabra. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y será hecho. Si nosotros estamos encarnados en la palabra y si estamos nosotros viviendo la palabra, vamos nosotros a seguir bendecidos. Amados hermanos, no vamos nosotros a tener una vida cómoda, súper fácil, hasta que venga el Señor. No. Pero en ese contexto de sufrimiento, de dolor, el Señor nos regala que de su paz. La paz que nosotros tenemos es incomparable. Y seguimos caminando y no nos quedamos. No hacemos como dice la palabra, que aquella persona que ha puesto su mano en el arado y no está firme, no es digno del reino de los cielos. Nosotros seguimos con nuestra mano puesta en el arado, esperando la misericordia de Dios. No nos quedamos. Entendemos que el Señor nos ha dicho que nos esforcemos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, que yo estaré contigo por donde quiera que vayas. Él es nuestro sostén. Él es todo para nosotros. No corramos deprisa a encontrar lo que nosotros deseamos con la urgencia del caso. De ninguna manera, hermanos. Esperemos en el Señor para que se haga lo que es su voluntad, no nuestra voluntad, hermanos. Amén. Dice, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Él nos guarda, cuando dice veredas, son nuestros caminos, de lo que nos ocurre en nosotros, dice, y preserva el camino de los justos. Ahora, si entendemos todos, hermanos, que somos justos. Usted lo entiende, yo lo entiendo, ¿no es cierto? Somos justos porque hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Por eso somos justos. Ustedes, por eso dice la palabra del Señor, que la oración del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Porque usted y yo ya hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Por lo consiguiente, el Señor nos llama justos. Usted es justa, hermana. Usted es justo, hermano. Y entonces el Señor nos está diciéndonos que al ser justos, Él está preservando nuestro camino. ¿Podemos pedir entonces más cosas en nuestras vidas, hermanos? ¿Podemos pedir más allá de lo que estamos escuchando en esta mañana?
Pero si nos encarnamos en la palabra y creemos en la palabra, entonces vamos a vivir esa vida de victoria que anhelamos. Son momentos de que nosotros tenemos, hermanos, que vivir la palabra para tener la bendición que necesitamos. Para tener la bendición que queremos, hermanos. No sé cuál sería lo que más anhelar usted este día ante el Señor. No lo sé. Usted lo sabe y el Señor sabe. Espere. Espere en el Señor. Ya pronto vendrá, hermanos. El Señor no es tardo para escucharnos. El Señor es pronto. La misericordia de Él es grande. Él está siempre pensando en usted, en su familia. Pensando en lo que ocurre. Él no nos ha dejado, hermano, jamás. Pero consolidemos nuestra fe en Él para poder realmente recibir lo que hemos necesitado. En el versículo 9 y 10 dice: entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma. Entonces entenderás justicia y juicio. Cuando la sabiduría entrare a tu corazón y la ciencia fuere grata para tu alma. Cuando nosotros, hermanos, ya estamos tranquilos y contentos de que la sabiduría de Cristo ha llegado a nuestras vidas y que nos estamos moviendo en la sabiduría de Dios, estamos contentos, hermanos. Y agarramos la dificultad del problema, lo dejamos a un lado. Decimos: Señor, ya no más. Tú me estás llevando por los caminos que desees. Yo voy a ver tu gloria. Yo voy a ver tu necesidad. ¿Cuántas veces usted y yo hemos tenido que estar en el túnel oscuro, hermanos? Yo pienso que muchas veces todos, hermanos. Ya el Señor nos dijo: en el mundo tendréis aflicciones, mas confiad en mí, yo he vencido al mundo. ¿Recuerda usted que estos momentos, en unos segundos, hermano, cuántas veces usted ha tenido que estar en el túnel oscuro, en el valle de sombra de muerte? Muchas veces. ¿Le sacó el Señor de ahí? Amén, hermanos. Nos sacó de allí. Y en el que estamos quizás ahora esperando una bendición singular para nuestras vidas, el Señor está atento para ello. Ya vendrá. Tiene que venir, porque el Señor nos ha ofrecido eso. Lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, dar su vida por nosotros, no es más poderoso que el sufrimiento, la necesidad que estamos nosotros en este momento. Claro que sí. Si el Señor dio toda su vida por nosotros, si Él sufrió tanto en la cruz, usted no cree, amada hermana, que lo que está pasando usted, lo que está necesitando, el Señor nos le va a dar. No le va a dar, hermanos. Pero firme ahí, esforzándonos, viviendo una sola vez al día, hermanos. Pensando de que sí, el Señor lo hace, porque nos ama. Porque Él cronometró un programa vertical de esperanza para su vida y para la mía. No nos trajo a este mundo para vivir como quiera, no. Dice la palabra del Señor, hermanos, que usted fue escogido desde antes de la fundación del mundo y que del vientre de su madre usted fue separado. Amén. Así que no somos el origen de esa casualidad. No. Él desde antes de la fundación del mundo conocía su nombre, sabía lo que iba a ser su vida y así, desde el primer día de su nacimiento, aun cuando estaba en el vientre de su madre, ya fue apartado para tener un plan, un cronograma de trabajo, un cronograma de esperanza. Podemos entonces decir en esta mañana, hermanos, que hemos entendido claramente que cuando le clamamos al Señor prudencia, sabiduría, inteligencia, conocimiento, podemos llegar a la meta para así la visión que necesitamos. Amén, hermanos. Amén. Oramos, por favor. Padre bendito, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Levanto mis manos para clamarte en este día, Señor, que nos regales la sabiduría, el conocimiento, las fuerzas, la prudencia que necesitamos para continuar, Señor, en tus caminos. Padre, nada que hay en nosotros sirve que no sean las cosas puestas por ti. Te necesitamos, nos sentimos un pueblo que con urgencia del caso requerimos de tu ayuda, Señor. Solo tú conoces, Padre, lo que necesita cada hogar que está aquí representado. Solo tú sabes profundamente lo que hay, Padre. Te adoramos, Padre, te bendecimos y esperamos que continúes ayudándonos, Señor, en este caminar hasta cuando tú vengas a vernos o hasta cuando tú nos lleves por la muerte, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.